Seguimos, estamos en la mesa de este jueves 24 de agosto de 2017. Estamos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Fernando Butazzoni y Hernán Bonilla. Vamos a otra noticia de estas horas. ANCAP cerró el primer semestre del año con una ganancia de 77 millones de dólares, de acuerdo con los estados financieros intermedios que presentó ayer en una conferencia de prensa. En el periodo, los ingresos netos fueron 873 millones, la ganancia bruta 177 y el resultado neto de todo el grupo ANCAP, descontando impuestos y teniendo en cuenta empresas subsidiarias, una ganancia de 77 millones de dólares, como decía. Según la presidenta del directorio, Marta Jara, estas cifras indican que se superó el estrés financiero que tenía la empresa. Creo que hemos dado un paso muy importante hacia la sustentabilidad de nuestro portafolio. Por líneas de negocios, los resultados operativos a junio mostraron ganancias en combustibles y lubricantes y pérdidas en gas y Portland, con un resultado neto de 4 millones de dólares. Las pérdidas y las ganancias se están compensando, de hecho tienen un resultado neto de 4 millones de dólares. Primeros comentarios. 120 millones Esteban, de dólares de deuda. ¿qué faltaba? Pagaron 120 millones de dólares de deuda. Bueno, sí, había más números para poner, no quise hacer una sopa indigesta. Pero es un dato ¿Empezás tú? importante. Sí, yo empiezo. Creo que la principal, primero que me alegra, creo que todos los uruguayos estamos alegres, porque, que se gane plata en un ente como ANCAP es absolutamente positivo. Segundo, creo que es la acusación más terminante, abrumadora e indiscutible de los desastres de gestión anterior. ¿Ah? Es decir, no pasó ningún terremoto, no pasó ningún... Lo que pasó es cambios que no son tampoco muy dramáticos en la gestión. ¿Tá? Creo que hay espacio para más cambios, más importantes, en relación a la productividad, por ejemplo, en el sector del Portland, en relación a la productividad en el sector del transporte, cosa que manejo en detalle, absolutamente en detalle, porque me he puesto a investigarlo, y hay muchas otras cosas. Creo que habrá que cerrar definitivamente Gas Sayago, porque no tiene ninguna perspectiva seria, pero a mí me parece que es la demostración, también la demostración de otra cosa. Es muy importante tener un gerente general, muy importante, que no sea el mismo el presidente que el gerente general. ¿Por qué? Y porque uno tiene que ser un profesional y el otro o la otra tiene que ser alguien que lo ve desde un ángulo político, pero el gerente general es una figura de extraordinario valor. Tú estás hablando de una decisión que se tomó justamente en esta etapa de reestructura. Creo que perdimos un año. De volver a contar con un gerente general. Sí, creo que perdimos un año. Creo que cuando se veían los números del año 2016, 2015, tendría que haberse cambiado todo el directorio de inmediato y no reafirmar la misma conducción durante un año hasta que todo explotó, ¿no? Creo que eso es una pérdida ridícula que hicimos de tiempo. Y me parece que hay que seguir con atención este proceso, también sabiendo que una buena parte de estos resultados, lo digo antes que lo digan otros, son los precios del combustible. Es comprensible. Pero yo creo, lo voy a decir también, que con la gestión anterior y estos precios del combustible hubiéramos seguido perdiendo plata. ¿Está claro? Yo, la verdad, por supuesto que también me alegra, ¿no?, que no siga el cáncer de ANCAP drenando divisas de los bolsillos de todos los uruguayos, porque, bueno, es algo que sigue drenando en realidad, hay que analizarlo bien, pero bueno, es algo a destacar. Pero la verdad que dé ganancia a una empresa monopólica, que fija sus precios y que tiene los precios más caros de América Latina, es poco para celebrar. Es como si la empresa que hablábamos en el bloque anterior, le decimos que le damos el monopolio de la pintura y que puede fijar su precio. Seguramente no se hubiese ido del Uruguay, se hubiese quedado a producir acá. Entonces, a mí esto que me digan, qué maravilla, ANCAP ahora bien administrada, da utilidades, son empresas monopólicas. Actúan solas en el mercado, ponen el precio que quiere, están usando precios que son desorbitantemente altos. Por lo tanto, me parece que es poco lo que se puede festejar. Además, las empresas monopólicas del Estado, por definición, no tendrían que dar utilidades.
lo que tendrían que hacer es trasladar sus ahorros al mercado para mejorar la competitividad. El otro día en una reunión de agropecuarios, que ya que sé que tienen fama de llorones, señalaban que el gran problema actual de rentabilidad pasa, dejando la mano de obra y otros factores, por el tipo de cambio, pero fundamentalmente por el combustible. Con un ajuste del precio del gasoil no muy significativo, los malos números que hay hoy, después de años que fueron muy buenos, por supuesto, pero los malos números que hay hoy cambian. O sea, decir que ANCAP está mejor, no dudo que está mejor administrado. La directora actual es mucho más seria de lo que podía ser Sendik. Haber puesto un gerente general en una empresa de ese tamaño, cuando antes se le sacó porque se creía que lo podían manejar 4 directores que de empresa no sabían nada, era un disparate. Estamos de acuerdo en todo eso. Ahora, no festejo que un monopolio de utilidades y no festejo que un monopolio revierta las tendencias cuando está trasladando a la población precios altísimos y exorbitantes que pesan en la economía doméstica y en la economía productiva. Sí, por ahí vienen varios de los comentarios que han llegado desde la audiencia en estos minutos, ¿no? Todos hablan del precio de los combustibles. Sí. No, yo creo que obviamente no va para festejar y creo que nadie ha festejado. Es decir, yo no vi ni fuegos artificiales ni ministros exultantes. Vi una conferencia de prensa en la cual se presentaron estos resultados y fueron recogidos por los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que efectivamente una empresa monopólica que fija el precio y de un producto tan peculiar como son los combustibles, necesariamente tiene que dar ganancia. También es cierto que esa empresa monopólica, con su política de precios, ha contribuido a que, en el último año, la inflación en el Uruguay esté en determinado rango y no en otro. Porque ahí hay equilibrios muy delicados. Yo no soy economista ni sé mucho de economía, pero hay equilibrios muy delicados. Bajas precios, se incrementa el consumo, se recalienta el circuito económico y después nos quejamos de que la inflación es muy alta. Pero yo creo que hay algunos problemas que empiezan a resolverse en ANCAP con una buena gestión, con una gestión seria, ordenada y razonable, digo. Me parece que efectivamente no va para festejar, me parece que es muy importante que Uruguay siga teniendo el monopolio de los combustibles, sería una pésima decisión que no lo tuviera y que estuviéramos a merced, como estamos en otras áreas, de decisiones que muchas veces son económicas, de empresas con lógica capitalista, pero muchas veces son políticas, son decisiones políticas que se toman fuera del país y fuera incluso de las órbitas de gobierno, son decisiones políticas que toman directorios de grandes empresas o directivos de grandes empresas muy poderosas. Entonces me parece muy importante que Uruguay mantenga esa condición. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo de que no es una sorpresa o no es algo que llame demasiado a festejar que ANCAP tenga un superávit pequeño a partir de algo parecido a lo del tema anterior. No es noticia que ANCAP tenga ganancias, era noticia cuando perdía plata, porque lo llamativo es que una empresa monopólica pierda plata. Más, también estamos todos de acuerdo cuando fija el precio que quiere y ese precio es muy alto con la comparación internacional o el mismo en relación al precio del barril de petróleo, lo que sea, es muy alto. Entonces, Sí, hace pocos días se conocieron los valores comparados de los combustibles en nuestro país y en la región, ¿no? Y seguimos estando caros, seguimos estando más caros. Por ejemplo, en gasoil, en Uruguay el litro cuesta $1.34, en Chile cuesta 0.72, en Brasil 0.93 y en Argentina 0.95. O sea, en los otros países no llega a 1 y acá está en 1.34. La nafta en Uruguay 1.60, en Chile 1.13, en Brasil 1.11 y en Argentina 1.19. Le pedí una breve interrupción, Hernán. Esos números que da Emiliano, que muestran la gran diferencia de precios, es una muestra palpable de que esa diferencia de precios en el precio de los combustibles no termina determinando el bienestar de una economía ni el grado de salud de una economía, porque tanto la economía de Brasil con ese precio del gasoil como la economía de Argentina sabemos los enormes problemas que tiene. Es un factor. La tabla es de SEG Ingeniería, ¿no?
Sí, el asunto es que estos precios de los combustibles al final terminan pegando, porque son todos los, Carlos lo señalaba hoy más temprano, el precio de los combustibles, la energía, los impuestos, costos laborales, etcétera, terminan quitándole competitividad a la economía y eso a la larga pasa factura. Puede ser que, de hecho, sí tuvimos un desempeño mejor que Argentina y Brasil en estos últimos años, por suerte, pero no las perspectivas en ese combo de precio de competitividad es un problema para el país. La otra cosa es, las empresas públicas desde 2014 hasta ahora más o menos están aportando un punto más para la recaudación del gobierno. Y también ha habido ajuste fiscal por el lado tributario, además, por ejemplo, el IRPF está recaudando 25% más en lo que va del año respecto a lo que recaudaba el año pasado, por el ajuste que hubo en enero. Y el déficit fiscal sigue estando en el mismo lugar. O sea, hemos estado soportando precios altísimos de los combustibles y en general de las tarifas públicas, que es una variable de ajuste que todo el mundo dice que no debería usarse, pero siempre se terminan usando, y la situación fiscal del país no ha mejorado. O sea que no ha servido para mejorar la situación fiscal los precios que estamos pagando de los combustibles. Y a mí me sigue preocupando que haya empresas o rubros de ANCAP que siguen dando pérdidas. Y yo me pregunto, ¿cuánto vamos a esperar, cuánto vamos a soportar seguir teniendo empresas públicas que den pérdidas y que no están cumpliendo ningún fin, ni económico, ni social, ni estratégico, ni de nada? Bueno, una puntualización que hacen desde la audiencia, ANCAP solo es monopólica en combustibles. Correcto. No lo es en otros de los rubros en los que opera, como Portland, bueno, alcoholes, Alur, etcétera, ¿no? Sí, y es donde gana, en combustible. Hace poco tenía colonias y jabones, creo. Bueno, por eso sí. Ahí no es monopólico. Es donde gana en los combustibles. Ahora, yo creo que voy a reiterar un concepto. Es noticia que tenga ganancia porque efectivamente era una noticia inexplicable que tuviera pérdidas. Y por lo tanto yo me alegro. No festejo, no tiro cohete, pero me alegro. Segundo, se han hecho cambios, porque si no se hubieran hecho cambios solo con el precio, seguiríamos perdiendo plata. Y voy a decir por qué. Porque si no se terminaba con el clima de que todo era posible, ¿tá? Y que por lo tanto se podían seguir montando el horno en Paysandú, por ejemplo, yo puedo asegurar que hubiéramos perdido plata. Tercero, ganamos a pesar de que la refinadora está parada. Mucho más por conflicto sindical, por el tema de el seguro médico. Ahora, yo quiero seguir sabiendo algunas cosas que son simbólicas y económicas. ¿Cuánto ganan los gerentes de ANCAP? ¿Cuánto van a ganar? Lo digo porque yo como agencia de noticias lo pregunté y me prometieron que me lo iban a contestar. ¿Cuánto van a ganar los consultores o asesores que eran gerentes y pasaron a ser asesores? Porque yo creo que detrás de las grandes cifras también hay que buscar los detalles que componen un clima político, cultural, de gestión, intelectual, moral, etcétera. Y entonces yo quiero seguir viendo, sí, ahora que el Quillororó está navegando, ¿cuáles son sus resultados? Y que alguien me explique por qué estuvo 28 meses parado para la insonorización. El mismo tiempo... Quillororó es un barco, ¿no? Sí, un barco en este país ya el pobre Sabalero quedó relegado por un barco. Todas esas cosas, esos detalles... Quillororó no era el Sabalero, no era Zampayo. Aníbal Zampayo. Me parece que era Aníbal Zampayo. Sí, no era del litoral de arriba. Ahí está, bueno, tiene razón, pero todavía más grave. Zampayo quedó tapado por un remolcador empujador. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque no todo se reduce a números. No todo se reduce a plata. Hay cosas que tienen que ver con una visión determinada. Y lo que está demostrando estos cambios es que se empezó a afectar esa visión tétrica que existió. Y yo quiero saber hasta dónde se va a llegar. El Portland no va a dar ganancia mientras la proporción sea 4 empleados por cada empleado de la empresa privada, ¿tá? Y que producen lo mismo. Unos pierdan plata y los otros ganan plata. Y no entiendo de ninguna manera que la función de ANCAP sea ser
productor de mano de obra. No lo creo. No es ese su función y está muy mal que lo sea. Lo que pasa es que vos, Esteban, en este tema, que hace tiempo que estás en una línea de honestidad y sinceramiento y autocrítica, Solo faltó el abrazo. aplicás conceptos que después desmentís por otro lado. Porque el hecho de que haya 4 funcionarios en el cemento de ANCAP por cada uno de la empresa privada es la fuerza de los sindicatos. Es el poder absoluto de los sindicatos que tienen de rehén no solamente a la Intendencia de Montevideo. En el transporte naval es así. Sino también en el Poder Ejecutivo y en las empresas públicas. O sea, yo lo que creo es que las empresas públicas han demostrado, antes y ahora, no es un monopolio este del Frente Amplio, que son en buena medida botines políticos, que se utilizan para potenciar campañas, para clientelismo, para hacer esto, para manejarlo con poquísima profesionalidad, para acomodar gente, para crecer estructuras que después nunca achican. O sea, la empresa pública no ha sido un buen ejemplo de conducción y de eficiencia nunca. Por eso, dejando el tema planteado para otro programa porque es muy grave, no estoy de acuerdo con mi querido amigo Fernando Butazzoni cuando dice que mantendría a ultranza el monopolio de los combustibles. Yo creo que llegó el momento de pensar en abrir ese monopolio y que en Uruguay se compita, como se compite en la telefonía celular, como se compite en los seguros y en otras cosas, con mucho éxito y que ha servido naturalmente para bajar costos y ponernos a nivel de tarifas internacionales. Vamos cerrando el tema. Porque tú decís las decisiones que vienen de mundos empresariales, con esa visión de la izquierda de que el empresario es siempre malo. ¿Y las decisiones de Sendic son buenas? Yo no tengo esa ¿Las decisiones de Colla, de León, son buenas? O sea, no me indignes. lo dijiste recién. Pero ¿qué político es empresario? Están dedicados a la política. O sea, no inventemos empresarios. Son mejor los empresarios con todos sus defectos controlados y en competencia que los políticos que entran a presidente de ANCAP, sacan al gerente general porque ellos mandan y dejan 2.000 palos de clavo en 6-7 años. Yo estoy de acuerdo que hay que terminar con el monopolio de ANCAP en el tema de los combustibles. Eso es inexplicable que tengamos una empresa que lo que genera son pérdidas y ahora ganancias chicas y que nos hace pagar un precio de los combustibles carísimo que impacta al final en el tema mano de obra y calidad de vida de los uruguayos. O sea, ¿cuál sería el fin de una empresa pública? Bueno, contribuir a que el país se desarrolle, etcétera. Si no cumple ese fin, por lo menos que no moleste, que deje que otras empresas o que se pueda importar libremente el combustible. Y en el fondo vuelve a estar el tema de la competitividad, que puede no afectar en el corto plazo, pero a la larga pasa factura. Yo creo que, es decir, pronósticos oscuros y malos de la competitividad, las estructuras que no responden, el peso del Estado, lo venimos escuchando hace un montón de años. Que el problema era el viento de cola, que mientras había viento de cola estaba todo bárbaro, porque vamos a ver cuando las cosas se compliquen. Bueno, ha pasado todo eso, se terminó el viento de cola, la cosa se complicó y sin embargo Uruguay sigue teniendo un buen nivel en general en todos los ámbitos o indicadores de la economía. Y los bancos era mercado libre y los bancos privados y los públicos juntos nos asesinaron. Antes de cerrar, agrego uno de los mensajes de los oyentes, el de Marcelo, que dice: fantástico, a propósito de los resultados de ANCAP en el primer semestre. Ahora solo nos falta recuperar 730 millones de dólares. Salud, Marcelo. Claro, es cáustico el planteo, pero ¿a dónde va el oyente? Ahora ANCAP empieza a tener ganancias, etcétera, o consolida una performance con ganancias. Pero un paso fundamental para que todo esto se pudiera reencaminar fue la capitalización que se hizo a fines del año 2015, ¿no? Capitalización más un préstamo total, 730 millones. 800 millones. 800 millones de dólares. Bueno, menos 77 quedan 727. No, el año pasado también se ganó plata. Eso también hay que ponerlo en el análisis. No.